Hola, buenas noches a todos y todas. Seguimos aquí en nuestros refuerzos de clases de manera virtual y que están a manera de repositorio para que puedan consultar cuando tengan alguna duda o si quieren recordar algo. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con la pregunta ¿de dónde nacen las ideas? Y lo primero que podría pensar al respecto es que es algo muy difícil de explicar. Creo que este mundo de las ideas y su confrontación con esta construcción que llamamos realidad es un reto que han tenido muchas disciplinas y la creatividad humana siempre escapa a cualquier tipo de conjetura, hipótesis o teoría. Pero bueno, hay algunas pautas y hay algunas formas de entrenar la creatividad para que surjan las ideas. En clase nosotros hablamos mucho de los estilos de creación y los incentivos para la creación. A veces decimos, ¿será que es la inspiración, un golpe repentino? O a veces creemos que la disciplina y el trabajo constante pueden llevarnos a ser unos grandes creadores. En este caso específico de escritura y creación de guiones cinematográficos. Lo importante, y creo que es algo que quiero que quede en esta conversación, es que encontremos nuestro propio camino, el que sea más fértil, el que sea más productivo, menos doloroso y que a su vez sea muy divertido para nosotros. Porque la creatividad es un músculo, particularmente lo pienso así, que además de fortalecerse con la creación propia, con el hecho de hacer, de foguearse, de intentarlo, de equivocarse, también genera entretenimiento, ocupación, diversión, y eso hace que los que nos dedicamos a labores creativas estemos siempre con muchas expectativas a la hora de plasmar nuestras ideas, como si tuviéramos un secreto siempre a punto de revelar. Bueno, lo primero para decirles es que por ahí dicen que no hay mejor inspiración que una fecha de corte o una fecha de cierre, porque nos obliga a plasmar con eficacia y con rapidez las ideas. También mucha gente le tiene miedo a aquello que llaman el toro blanco, que es la página en blanco, ese momento en el que uno inicia, ese momento en el que uno se confronta con el vacío, con la nada y empieza a plantearse qué hay que hacer, dar el primer paso, la iniciativa. Pero para eso también tiene que haber un incentivo. Y la pregunta que nos hacemos es ¿de dónde pueden nacer? Bueno, para eso hay muchas personas que dicen muchas cosas porque cada quien tiene una fuente diferente o una cantera diferente para alimentarse y poder crear. Realmente es un abanico de opciones en el que tenemos muchas posibilidades mientras más agarremos. Es por eso que en muchos espacios, lo que llaman las tormentas de idea, o esas mesas colaborativas en donde llegan miles de ideas y a partir de ahí se filtran, se toman, se construye, se deconstruye, se arma, se desarma, pueden ser una gran opción. Esto sobre todo se aplica en las mesas de guiones, donde hay muchos guionistas, pero también a veces nos tenemos que enfrentar nosotros mismos a generar una idea. En nuestro ejercicio inicial partimos de lo conocido, de qué es lo que sabemos nosotros mismos, nuestra vida, pero no necesariamente tiene que ser así. A mí me parece que ese es un primer paso importante porque durante su vida como creadores se van a dar cuenta que por más que se alejen de ustedes mismos, siempre van a estar en el corazón de la historia. A veces es importante que tratemos de agotar desde la primera vez esas ideas recurrentes, esas anécdotas personales, pero no solamente de ahí nacen las ideas. Lo primero que yo creo que es bastante importante para tener en cuenta es aquello que nos rodea. Si ya dijimos que nuestra vida puede ser la fuente de muchas ideas para crear historias, también deberíamos pensar que lo que nos rodea es bastante importante. Y lo que nos rodea prácticamente está en lo que podemos ver y lo que podemos escuchar. Observar a las personas, observar los entornos, observar todo lo que nos rodea, los espacios arquitectónicos, las atmósferas, generan muchas posibilidades de creación, pero también escuchar lo que unos dicen de otros, escuchar lo que dicen por ahí en la calle, los rumores, los chismes, todo esto, las historias inverosímiles, alimentarse de estos grandes narradores del cotidiano que todos tenemos cerca, esa tía o ese tío que cuenta historias, es bastante importante. Pero en este punto también me parece importante decirles que lo sensoperceptivo en general es un buen motor de búsqueda para crear
ideas. Entonces, lo que sentimos, los sabores, lo que sentimos al tacto, todas esas evocaciones, la propiocepción, cómo nos ubicamos en el mundo, cuando nos sentimos desorientados, cuando sentimos esos déjà vus, todo ese tipo de sensopercepciones evocan imágenes y evocan historias. Y a partir de ahí se pueden desarrollar buenas historias. Recordemos que muchas historias nacen de eso, de la búsqueda de un sonido, de la búsqueda de un recuerdo, de la búsqueda de una luz, de la búsqueda de un rostro, de eso que pasa primero por nuestros sentidos. Me parece importante y hace parte del escuchar también lo que dicen los medios de comunicación. Ha sido históricamente, sobre todo la prensa y la radio, para generaciones posteriores la televisión, y ya para ustedes el mundo de internet y su apertura y su despliegue de las redes sociales nos generan muchas ideas, porque no solamente constantemente se está hablando de temas, de anécdotas, de noticias, de historias inverosímiles, sino que también normalmente los medios de comunicación son dispositivos que andan clasificando la información y andan agendando temas. Esto hace que los temas que son importantes para un tiempo, para una generación, para un momento histórico, normalmente siempre han llamado la atención de los medios de comunicación, y nosotros podemos hacer de esto historias que pasen de aquello que está ya en algo tan grande como los medios, en algo tan inacible, y apersonarnos de ello y plasmarlos en un papel, plasmarlos en una historia. Eso hace que, por ejemplo, ahorita sea muy importante lo que dicen en los foros y en las redes sociales, porque ese es un espacio bastante importante. Ustedes son grandes navegadores de las redes sociales, grandes consumidores, pero sobre todo grandes creadores, grandes interactuantes de las redes sociales. Tengan ahí siempre los sentidos y la mente abierta para lo que puede llegar ahí. Eso nos lleva inmediatamente a pensar también en las situaciones humanas conflictivas, los temas candentes, los temas controvertidos, todo este tipo de situaciones que a veces parecen muy enmarañadas, muy enredadas, y son el guión, son una historia, la manera de abordarlas, bien sea para desentrañarlas o bien sea para enredarlas todavía más. Pero ahí están también, y me parece muy importante tenerlas en cuenta. Por otra parte, también la revisión de la historia es una cantera muy fuerte, no solamente para la creación de películas y de historias que tengan que ver con una época determinada, sino para ver cómo los conflictos han evolucionado, o curiosamente cómo los conflictos siguen igual, cómo los humanos nos enfrentamos a los mismos temas en diferentes épocas, o cómo las tecnologías, cómo las creaciones, cómo los pensamientos de ciertas épocas influyen en la cotidianidad de los humanos, influyen en las grandes decisiones de las personas con poder, influyen en las naciones, influyen en lo macro y en lo micro. Es súper importante, y de ahí también tenemos una fuente para tener ideas. La historia, insisto, la historia no solamente como aquello en lo que podemos ver para crear películas de época, de un género determinado, películas históricas, sino también para mirar y para revisar nuestro presente, y sobre todo también para pensar en nuestro futuro. Yo siento que muchas de las utopías y de las distopías están muy alimentadas sobre todo de la historia humana, que muchos piensan como algo cíclico, como algo espiral. La fuente de las otras artes, de lo que cuenta la pintura, de lo que cuenta la literatura, de lo que cuenta la música, de lo que cuenta la escultura, de lo que cuentan todas las artes, es importante, porque de ahí también nos podemos ir para tener ideas. De ahí también pueden arrancar chispazos importantes para la creación. Y recuerdo algo específico en las lecturas de Habermas, en las lecturas de Deleuze, siempre se habla del espiador que es espiado, del espía que es espiado, de la persona que mira por la mirilla, que es además la idea del observador que es observado, la idea de quien ve y quien es visto. Si bien estas teorías se alimentan de muchas obras se han alimentado también de esta teoría, y es así como salen ciertas ideas que ya les contaré también en ciertos ejemplos. Si pensamos en ejercicios como el de la escritura colectiva, también pensemos en ejercicios como el de la escritura automática, que de eso escritores como Joyce, Virginia Woolf nos han enseñado bastantes, Marguerite Duras, también grandes creadoras de la escritura automática, repentista, inmediata, sin pensar, que nos permite exorcizar, vomitar un poco
de sensaciones, de formas, de ideas que se pueden ir tomando para crear. Y si la escritura automática es una forma de crear que yo creo que está bastante conectada con el yo, que está bastante conectada con el ser, con lo propio y con el inconsciente sobre todo. La escritura automática muchos la piensan como una puerta de vaivén en la que entran y salen historias, en la que entran y salen relatos, en la que entran y salen pensamientos. También creo que es importante pensar que el yo, lo que conocemos, lo que tenemos introyectado, es una fuente. También lo que no conocemos puede ser un reto para crear, lo que nos lleva, lo que conlleva una investigación muy profunda, pero que también es una posición bastante válida para la creación. Particularmente yo pienso que todos estamos autorizados para hablar de los temas que queramos. La diferencia es que en la medida en que estemos preparados, en que seamos reflexivos, en que tengamos una lectura situada, podemos hablar o no con propiedad de ese tema, podemos o no pisar en falso. Entonces es importante ser consciente de que casi siempre somos extranjeros en los territorios que no somos nosotros mismos. Pero si somos extranjeros, por lo menos tenemos que tener una lectura comprensiva, una perspectiva, tenemos que tener una mirada compleja que nos ayude a pensar, a sentir y a crear a partir del afecto, del respeto, de la curiosidad del otro, de lo que está allá afuera, del mundo. Para mí lo importante es estar muy motivado y muy seguro de que lo que tenemos para decir es muy importante. Eso nos permite que todo papel, toda hoja sea corta para todo lo que tenemos que decir. Y seguramente vamos a tener oyentes porque lo que tenemos que decir siempre le puede interesar a muchos. Gracias.